Los derechos humanos están plasmados, están recogidos, están reconocidos en normas jurídicas, están en nuestro texto constitucional, en nuestra Carta Magna naturalmente, están en los tratados internacionales también, están en las sentencias de nuestros tribunales, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante señalar que el hecho de que una norma jurídica reconozca un derecho, que nos dé derecho a no ser discriminados, derecho a la libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al medio ambiente, etcétera, etcétera, no significa por sí solo este hecho que ya los derechos humanos tengan eficacia en la práctica. Esto no es así de automático. Las normas jurídicas, por ejemplo, si ustedes ven nuestra Constitución Política, pues es un pequeño libro, tiene 136 artículos, es un pequeño libro que ahí está contenidos, digamos, en forma sustantiva los derechos humanos, pero ese pequeño libro por sí solo no cambia la realidad. El hecho de que estemos poniendo o quitando derechos humanos en la Constitución no va a cambiar la realidad por sí solo, aunque nos indica hacia dónde debemos de ir. Por tanto, nos podemos preguntar legítimamente qué debemos hacer para que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todos nosotros. Y en ese sentido, creo que un primer requisito, un requisito no menor, creo yo, es el de conocer los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tenemos? ¿Cuáles son los derechos que nos corresponden en tanto que personas? Puede ser una categoría de asignación de derechos. En tanto que ciudadanos, no es lo mismo una persona que un ciudadano. La ciudadanía en México se adquiere cuando una persona alcanza los 18 años, tiene la nacionalidad mexicana, etcétera. Y los derechos de ciudadanía están vinculados al voto, al derecho de sufragio activo, votar, al derecho de sufragio pasivo, ser considerado candidato, poder ser votado por quienes integran nuestra comunidad. Y en ese sentido, también la ciudadanía es una forma de asignación y reconocimiento de derechos, o aquellos derechos que corresponden a las situaciones concretas en las que cada uno de nosotros podemos ubicarnos a lo largo de nuestra existencia. Por ejemplo, si estamos en una relación laboral, en un trabajo, pues naturalmente los trabajadores tienen ciertos derechos. El derecho a la negociación colectiva, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a tener vacaciones pagadas o a tener una jornada laboral máxima. Esos son derechos que corresponden a quienes están en esa situación concreta de ser trabajadores. O los derechos de las personas con discapacidad, que corresponden a, naturalmente, a aquellos sujetos que tengan alguna discapacidad, o los derechos de los niños, que corresponden a aquellas personas menores de 18 años. En ese sentido, el primer reto, diría yo, una de las cuestiones más relevantes para el tema de los derechos humanos es conocer estos derechos. Porque, naturalmente, como podrán imaginar todos aquellos que nos están siguiendo y que nos están viendo, si una persona no conoce sus derechos, pues cómo va a poder reclamar su violación, cómo va a poder de alguna forma advertir cuáles son las prerrogativas que tiene y desarrollar en congruencia con esas prerrogativas su vida diaria, su vida cotidiana, si no son conocidas. Entonces, un primer reto, por supuesto, es conocerlos. Y en segundo lugar, un reto, creo yo, de la mayor importancia es no solamente conocer los derechos, sino hacerlos valer en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, darnos cuenta de los valores que están atrás de los derechos. ¿Por qué es importante que tengamos libertad de expresión? ¿Por qué es importante que estemos protegidos frente a actos arbitrarios de la autoridad? Que no nos puedan detener arbitrariamente, que no nos puedan torturar, que no haya discriminación, que tengamos un medio ambiente en donde realmente podamos vivir con calidad del aire que respiramos, del agua que tomamos, del suelo en el que se construyen nuestras viviendas y en el cual desarrollamos nuestra vida, etcétera, etcétera. Es importante advertir también estos valores porque, sobre todo en México, en los últimos años, en donde hemos vivido un proceso social de gran violencia, en donde hemos advertido manifestaciones absolutamente inusitadas, inesperadas, de altísima violencia social, las personas tienden a menospreciar los derechos humanos. Las personas en un contexto de alta violencia tienden a darle menor relevancia. Y esto es algo muy grave de lo que cabe estar advertidos. Si no respetamos los derechos humanos, incluso en aquellas situaciones de mayor violencia, pues realmente nos veremos en muchos problemas. Nos veremos en una situación de degradación cada vez mayor. De tal suerte que no se trata nada más de conocer los derechos, sino de advertir los valores que están atrás de esos derechos. El derecho a un juicio,
el derecho al debido proceso legal, el derecho a ser presumidos inocentes hasta que haya una sentencia que diga lo contrario, etcétera, etcétera. Y también, en un tercer lugar, yo señalaría, para que los derechos cobren vida, para que los derechos se hagan realidad en la práctica y no queden como una pura teoría, señalaría yo la necesidad de que las personas conozcan los medios para defender esos derechos. O sea, aquellas instituciones, aquellos procedimientos, aquellos mecanismos de garantía de los propios derechos, que pueden ser de diversa naturaleza. Por ejemplo, los derechos de los consumidores son protegidos por la llamada Profeco, la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor. O, por ejemplo, están también los mecanismos de defensa de los llamados ombudsman, las comisiones de derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones locales en cada entidad federativa que también protegen derechos humanos. Naturalmente están los jueces, están los tribunales que deben proteger derechos humanos. El instrumento clásico de defensa de los derechos humanos en México es el llamado juicio de amparo, que también sirve precisamente para la tutela de estos derechos. Estos mecanismos realmente son los que nos permiten ya sea prevenir una violación o ya sea proceder en contra de aquellas personas que hayan violado uno de nuestros derechos para efecto de que sean sancionados y la violación sea reparada. En ese sentido, creo yo, para sintetizar, que si queremos que los derechos cobren vida en la realidad, si queremos que los derechos vayan más allá de un texto constitucional o de un texto legal, tenemos el deber de conocerlos, por una parte, valorarlos adecuadamente, darnos cuenta de la importancia que para todos nosotros tienen estos derechos y, en tercer término, conocer los mecanismos de garantía para hacerlos valer en caso de que sean violados o incluso llegar a prevenir una violación. Estas serían tres de las muchísimas cosas que podemos hacer, que podemos desplegar en nuestra vida cotidiana y de las cuales debemos estar advertidos en materia de derechos humanos para que no sean pura teoría, sino que realmente formen parte de nuestra realidad cotidiana.